Segunda técnica fundamental en los ejercicios de probabilidad, la conocida tabla de contingencia. Para comprender qué es la tabla de contingencia, qué utilidad tiene y cómo se relaciona con el diagrama de árbol, vamos a razonar a partir de un ejercicio muy concreto. Suponed que tenemos 1000 pacientes de un hospital que son diagnosticados o bien de manera correcta o bien de manera incorrecta en un conjunto de lesiones que se clasifican como graves y como leves. Esta tabla, para un total de 1000 pacientes, fijaros que este factor 1000 aparece en la última celda de la tabla, nos informa de lo siguiente. En la primera columna tendremos los diagnósticos correctos. Fijaros que estos diagnósticos van a depender en función de si la lesión ha sido grave o si la lesión ha sido leve. Nos dice la tabla que hay 412 personas con diagnóstico correcto si la lesión es grave y hay 536 personas con diagnóstico correcto si la lesión no es grave, es decir, la lesión es leve. Fijaros que al diagnóstico correcto, por ejemplo, estamos considerando un suceso A, mientras que el diagnóstico incorrecto lo vamos a nombrar como el complementario de A, es decir, va a ser el opuesto del diagnóstico correcto. De la misma forma, la lesión grave la vamos a considerar como un suceso B y su opuesto, el opuesto a una lesión grave, va a ser una lesión leve que va a ser el complementario del suceso B. Si nos vamos a la columna de diagnóstico incorrecto, tendremos 24 personas con diagnóstico incorrecto y lesión grave y tendremos 28 personas con diagnóstico incorrecto y lesión leve. Si sumamos todos los elementos de la primera columna, 412 más 536, tendremos lógicamente el número de personas totales con diagnóstico correcto, en este caso 948. Si sumamos los factores que aparecen en la columna segunda, 24 más 28, tendremos 52, que será el número de personas totales que han tenido un diagnóstico incorrecto, tanto si la lesión es grave como si la lesión es leve. Si ahora sumamos por filas y sumamos las celdas de la fila de lesión grave, tendremos 412 más 24, 436, que es el número de personas totales que han tenido algún tipo de lesión grave. Y si nos vamos a la segunda fila de lesiones leves, tenemos 536 más 28, que da lugar a 564, que es el número total de personas con lesión leve. Tanto 948 más 52 da 1000, es decir, personas con diagnóstico correcto más personas con diagnóstico incorrecto da lugar al total de pacientes, como 436 más 564 también recuperamos el valor total de pacientes, es decir, la suma de las personas con lesión grave más la suma de personas con lesión leve nos da el número total de pacientes. Esta tabla con datos absolutos, ¿vale? Datos absolutos, número de personas, número de casos, es una tabla de frecuencias absolutas. Cada uno de los números o factores que aparecen en la celda nos dan información numérica de número de casos. Si ahora todos estos factores los dividimos por 1000, que es el número total de pacientes, todos los coeficientes, todas las celdas los dividimos por 1000, obtendríamos una tabla de frecuencias relativas y quedaría de la siguiente manera. He puesto en esta celda 412 partido por 1000 para indicar explícitamente la división que sale 0,412. En el resto de celdas directamente he puesto el resultado de dividir por 1000. Por ejemplo, la última celda, que en la tabla de frecuencia absolutas valía 1000, pues 1000 partido 1000 me va a dar 1. Lo que hemos calculado es una tabla de frecuencias relativas, ¿vale? Frecuencias relativas, si recordáis, número de casos favorables dividido entre número de casos totales. Hemos dividido por 1000, que era el número de casos totales, número totales de pacientes que había en nuestro hospital. Si consideramos la ley de los grandes números, estas frecuencias relativas en tanto por 1 las podemos aproximar a la probabilidad a priori. Es decir, la probabilidad a priori, la posibilidad de que un suceso ocurra, no es más que nuestra frecuencia relativa cuando el número de datos o de repeticiones que hemos realizado en el experimento aleatorio es suficientemente grande. Pues, por ejemplo, 0,412 en tanto por 1 va a ser la probabilidad de encontrar un diagnóstico correcto y una lesión grave. O, por ejemplo, 0,024 es la probabilidad de, elegido un caso al azar, pues tengamos un diagnóstico incorrecto y una lesión grave.
Si sigo razonando de esta forma, el factor 0,536 es la probabilidad de tener diagnóstico correcto y lesión leve, y el factor 0,028 es la probabilidad de tener diagnóstico incorrecto y lesión leve. Fijaros que estoy diciendo diagnóstico, ya sea correcto o incorrecto, y lesión grave o leve. Esa y a nivel lógico se va a intercambiar por una intersección, ¿vale? Cuando hablamos en lenguaje coloquial, la conjunción y genera una intersección. Por eso aquí debajo he puesto las probabilidades como intersecciones. Probabilidad de A con B, esta celda de la intersección de la columna de A con la fila de B. Probabilidad de complementario de A con B, ¿vale? Complementario de A y que ocurra B sería la intersección de la segunda columna de primera fila. Aquí tendríamos la probabilidad de que ocurra A intersectada con la probabilidad de que no ocurra B, el complementario de B. Y por último tendríamos la probabilidad de la intersección de los dos complementarios, el opuesto de A intersectado con el opuesto de B. Es decir, que por ejemplo 0,536 sería esta probabilidad, la probabilidad de la intersección de A con el complementario de B. Los factores que aparecen marginales, es decir, al final de la tabla, tanto en columnas como en filas, nos da la probabilidad absoluta de B, que es su probabilidad a priori, la probabilidad a priori del complementario de B, y por debajo tendríamos la probabilidad a priori del suceso A y la probabilidad a priori del complementario de A. Fijaros que antes dijimos que cuando sumamos números totales de casos recuperamos el factor 1000, que era el número total de pacientes. Ahora si sumamos la probabilidad de B más la probabilidad de su complementario, como la probabilidad de un suceso más su complementario da la unidad, por eso aquí aparece el factor 1. Y si sumáramos la probabilidad de A y su suceso complementario, nuevamente recuperaríamos el factor 1. Tenemos arriba la tabla de frecuencias relativas y abajo su relación con probabilidad cuando consideramos que estamos en el caso de la ley de los grandes números. Pues esto es una tabla de contingencia. La tabla de contingencia no es más que una tabla de probabilidad obtenida a partir de las frecuencias relativas. El concepto de contingencia es sinónimo de frecuencias relativas cuando estamos en la ley de los grandes números que se aproximan a probabilidades a priori. Es muy fácil ver que las tablas de contingencia nos van a dar probabilidades de intersecciones. Cada una de las celdas van a ser las probabilidades de las intersecciones de cada uno de los sucesos. Por norma general, en las columnas se colocan el primer suceso que vamos a estudiar, en este caso el suceso A y su complementario, su negación, y en las filas se colocan los sucesos que estudiamos en segundo lugar, en este caso el suceso B y su complementario. Importantísima la idea de que las tablas de contingencia nos informan de las probabilidades de las intersecciones. Ahora bien, si yo quisiera, por ejemplo, pasar de probabilidades de intersecciones a probabilidades de condicionadas, ¿vale? Probabilidades de sucesos que dependen unos de otros con una probabilidad condicionada, para llegar a un diagrama de árbol, podemos hacerlo con el siguiente razonamiento. Reinsisto en esta idea, tabla de contingencia nos informa de la probabilidad de las intersecciones, por ejemplo, la probabilidad de A intersectado con B, y si recordáis cuando vimos diagrama de árbol, el diagrama de árbol nos informa de las probabilidades condicionadas, es decir, probabilidad de que ocurra B condicionado a que antes haya ocurrido A. Probabilidades condicionadas, pero podemos relacionar las probabilidades de las intersecciones con las probabilidades condicionadas y por lo tanto siempre podemos pasar de tabla de contingencia a diagrama de árbol o diagrama de árbol a tabla de contingencia. Los ejercicios de probabilidad a nivel de bachillerato siempre se van a poder resolver utilizando o bien tabla de contingencia o bien diagrama de árbol. En función de cómo me vengan los datos del enunciado, será más rentable hacerlo de una manera u otra. Fijaros, si los sucesos son dependientes, es decir, si hay una dependencia entre las dos variables, sabemos esta relación. La probabilidad de B condicionada que ocurra A no es más que una división donde en numerador aparece la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de A, que como son denominadores, esa probabilidad tiene que ser no nula. Aquí estamos relacionando probabilidades condicionadas del diagrama de árbol con las probabilidades de intersección de la tabla de contingencia. Y si los sucesos son independientes, muy sencillito, porque como son independientes, lo que le ocurra a B no se va a ver influido por si antes ha ocurrido A o lo opuesto de A. Por lo tanto, la probabilidad de B condicionado a A o la probabilidad de B condicionado a que no se cumpla es igual a la probabilidad de B, ¿vale? Estamos razonando aquí con B, podemos hacer el mismo caso con la probabilidad de A.
Tanto con sucesos dependientes como con sucesos independientes podemos pasar de tabla de contingencia a diagrama de árbol usando estas dos relaciones. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente vídeo? Bueno, en el siguiente vídeo vamos a hacer ejercicios donde vamos a aplicar tabla de contingencia y vamos a ver su relación con los diagramas de árbol. Pues esta segunda técnica de estudio de ejercicio de probabilidad, también muy práctica, como veremos en breve. Un saludo para todos.